Y tengo en la línea telefónica, como todos los miércoles, a Julio Amillán, presidente de Consultores Internacionales SC y presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial del Futuro. Julio, qué gusto saludarte, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, mi querido Leonardo. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Mira, continuamos con la parte esta de empleo. Fíjate que me dio mucho gusto ver la reacción de muchos jóvenes que están preocupados sobre todo cómo ajustarse al mercado de trabajo. También me llamó mucho la atención, cosa que de alguna manera comprobé, la cantidad de jóvenes que te siguen en el programa, porque pues siempre están interesados en ver qué es lo que es el futuro en este sentido, ¿verdad? Y yo creo que básicamente uno de los temas es que pues los muchachos salen de las universidades y a veces en el caso, digamos, de Europa ha habido años de 3, 4, 6 años para encontrar trabajo. En México, afortunadamente, no es tanto a veces en el caso de la salida de las universidades cuando están bien enfocadas las profesiones. Y hay universidades, por ejemplo, entre las universidades y la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una posibilidad de colocar mucho más rápido en algunos casos a los profesionistas que salen. Por lo tanto, hay que ver todo lo que son las profesiones del futuro. Ya lo habíamos tocado parte de la semana pasada. Habíamos tratado del granjero eólico, del diseñador de vehículos alternativos, del ingeniero biorefinador, de granjeros verticales, y mencioné algunos otros que ya no lo expliqué. Por cierto, también oí el comentario de nuestro querido amigo Gabriel Cuadri, que una persona excelente y muy conocedora, con respecto al biorefinador, y me gustaría aclarar que siendo pues el conocedor de todas estas cosas, pero la verdad es que el biorefinador está sobre el asunto de residuos urbanos, agrícolas e industriales, ¿verdad? Esto estamos hablando de que lo que tú tienes de basura en los países, en muchas ciudades se usa precisamente ya los combustibles y no estamos hablando de biocombustibles, o sea que viene de la agricultura, al contrario, de los residuos. Y esto es lo que ha hecho que la biomasa, en dicha circunstancia, está demandando este tipo de nuevos expertos. Aquí en México el biorefinador se está viendo ya, está educándose en el Politécnico y en otras instituciones. Y yo pienso que es importante porque la Unión Europea se impuso como meta en el 2010 alcanzar el 5,75 de los combustibles vinieran de la biomasa y apunta al 10% para el 2020 y mantiene este criterio precisamente de que la directiva de la energía renovable de la Unión Europea mantiene estos objetivos. Pero como nosotros, pues yo como economista, obviamente, pues me tengo que ir por los datos duros y la información que tienen los datos de la información estadística. Y la Comisión Europea reconoce el potencial de la biomasa en la sección de Biomass Potential de su página web. En su última actualización, por ejemplo, dice: en el corto plazo y mediano plazo se cuentan con fuentes de biomasa poco utilizadas a partir de desperdicios de la silvicultura y residuos. Entonces, básicamente, yo creo que hay un futuro en el biorefinador en este sentido, y yo creo que, pues básicamente lo que decía Cuadri, Gabriel, que es una gente muy inteligente, en realidad no estaba refiriéndose, me imagino, a este tipo de nuevo servicio y de nuevo No, era el tema de ampliar la frontera agrícola, etcétera, sí, ¿no? Sí, es otra cosa completamente. El maíz, el jatrofa, todo eso. No, me queda claro, entonces, es con la propia basura, ¿no? Sí, la basura. Más todavía, en Europa hay ahorita 9 proyectos en todas las ciudades. Y en México tenemos que tener, por ejemplo, que es importantísimo en la Ciudad de México el uso de la biomasa en términos para la refinación, realmente para refinar lo que es la biomasa y sacar combustibles de toda la basura nuestra que generamos. Ciudades como México tienen un gran potencial, ¿verdad? Ahora, con respecto también a granjeros verticales, si tú me permites, pues realmente hay soluciones muy importantes donde está el desarrollo de la hidroponía y requieren de un extenso repertorio de conocimientos en el campo agrícola de ingeniería. Esto ya lo está haciendo Chapingo y en México,
y tienen que requerir pues conocimientos atmosféricos y manejo de residuos. Por ejemplo, nada más para señalar, en Singapur está apostando fuertemente por esta industria. En el 2012 abrió Singapur la primera gran granja vertical comercial como solución a su vulnerabilidad en términos de seguridad alimentaria, ya que ellos importan el 50% de lo que consumen. En la Ciudad de México puede haber muchísimos esfuerzos de esto, por lo tanto, granjeros verticales que no necesariamente son gentes que están precisamente en el campo, sino están en las ciudades, valdría la pena insistir, ya lo están viendo. Hay otro que se llama farmagranjeros, que es otro de las especialidades en el futuro, que son los que tienen la capacidad de unir los nutrientes y lo farmacéutico en las comidas del futuro. Y estos son encargados de diseñar y cultivar granos y alimentos a nivel genérico para potenciar propiedades nutricionales intrínsecas. Entonces incrementan antioxidantes en uvas, omega 3, en pescado, o sea, cosas de estas que se incorporan a los alimentos. Y generalmente crea precisamente protocolos de experimentación en cada una de las capacidades de las dietas de los diferentes países. Este es un futuro para muchos de especialidad que me parece muy interesante. Otro que, por ejemplo, me gustaría comentar son los nanomédicos, en los cuales, con respecto a la causa de que se ha desarrollado mucho la nanotecnología, en realidad los médicos es una carrera que ya está especializándose. Y claro, hay muchas universidades, incluso en México la Universidad Nacional lo está tomando muy serio, y no es que se le llame el nanodoctor, sino que es administrar medicinas a escala nano para el tratamiento de enfermedades como cáncer y padecimientos del sector, digamos, de infecciones. Asimismo, contará con la preparación adecuada para operar dispositivos como los nanorobots a emplearse en la medicina, en la realización de procedimientos donde, por ejemplo, la mano humana, no es capaz de llegar. O sea, hay lugares tan complicados que la nanomedicina incluye precisamente incluso reparación de tejidos y organización y la penetración de estos nanorobots que entran a identificar dentro del cuerpo donde la mano humana no llega. Entonces, cosas como estas, yo señalé algunas otras. Los jóvenes estaban muy interesados en el consultor geriátrico. Bueno, pues porque es obviamente el mundo vamos envejeciendo y verdaderamente se requieren médicos que vayan tomando muchísimo más contacto con esta nueva parte etaria de la población que se ha generado y que está creciendo sustancialmente. En México es un país todavía muy joven, pero básicamente si nosotros nos pensamos a ver, en el año 2050 más de 12 millones de mexicanos estarán en la edad de mayor de 65, ¿no? Uh-huh. Y también la seguridad biométrica, que es otro tema que es muy importante. Esto es, los dispositivos que usamos hoy en nuestra vida, pues requieren contar con seguridad cada vez más compleja, ¿no? Y vimos cómo el smartphone, con reconocimiento ahora dactilar, que ya existe, el reconocimiento facial, por medio del iris, estoy señalando algunas cosas, casi todo ya está manejado con instrucciones de voz. Entonces, en realidad, estos especialistas en México se tienen que ir desarrollando importantemente. Y señalaba algunos otros como especialista en archivos virtual, el diseñador de contenidos a la medida. Y hay, Leonardo, una enorme cantidad de nuevas profesiones que están demandando que los jóvenes investiguen bien, vean que dentro de su línea central de estudios, lo que constituye, su base de conocimiento, también vayan viendo estas grandes especializaciones, porque la verdad es de que si queremos estar a la altura de la competencia en el futuro, no tenemos otra manera que hacer más que especializarnos en estas cosas nuevas. Todas ellas muy interesantes. Pues mi querido Julio, muy agradecido por tu comentario como todos los miércoles. Pues muy bien, buenos días y muchas gracias. Muy inspirador. Gracias, Julio, buenos días.